buenas tardes. Esto es Ciudad Abierta, un espacio en el que todos tienen voz. Es una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nuestro tema de esta tarde es afrodescendencia, cuando las raíces no deben ser motivo de discriminación. Nuestros expertos, con sus conocimientos, con toda la información y los estudios de que disponen, nos van a presentar a través del diálogo este tema. Y para comenzar, vamos a hablar de los afrodescendientes en México con Citlali Quecha Reina, investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Asimismo, So Tuma Ayaba, embajador plenipotenciario de la paz y la amistad de la Gubernatura Indígena de México para los países africanos y afrodescendientes, nos dará un contexto de la vida y cultura de las personas afrodescendientes. Por último, la agenda internacional, que sucede más allá de nuestra cultura, de nuestras fronteras, en el ámbito que hoy estamos abordando. Rosa María Pérez García, asesora del COPRED, con los detalles. En esta ocasión recibimos a Margarita Castilla, secretaria técnica del COPRED, quien conducirá el programa. Vamos a platicar hoy. Margarita, bienvenida. Muchas gracias, Julia. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta con este tema porque particularmente soy muy fan. Me atrevo a decirlo, quiero mucho, tengo muy buenos amigos afrodescendientes y me da mucho gusto que se hable de ellos y de las grandísimas aportaciones que han hecho al país. Sí, por supuesto, y ahora que pones ese tema en la mesa sobre las aportaciones, de eso se trata el tema de hoy y además las estrategias que han liderado las organizaciones para colocar este tema en este momento, incluso ante foros internacionales, ¿no? Es decir, cuál ha sido la contribución de estos pueblos y comunidades afromexicanos, afrodescendientes a la construcción de esta nación y cuál es la deuda histórica que tenemos en ese reconocimiento. Y que viene de siglos, ¿no es cierto, Margarita? O sea, porque solemos pensar y solemos decir o escuchar decir que, bueno, somos un mestizaje entre indígenas y españoles fruto de la conquista. Claro. Más o menos. Y se nos olvida esta tercera pata de la mesa fundamental en nuestra historia. Y es que hay una invisibilización muy fuerte y además, bueno, digamos, intencionada y que hay que mostrar, ¿no? Por qué se dio esta invisibilización y qué consecuencias ha tenido en la sociedad actual y cómo se traduce en una brecha de desigualdad enorme en el ejercicio de derechos individuales y colectivos de estas poblaciones. Exactamente. Y se trata de visibilizar y también de hacernos entender otra vez que no hay nada que temer a la diferencia, que al revés nos enriquece, nos aporta, nos hace ser realmente quienes somos. Claro, ¿no? Lo conversábamos en el programa anterior, por supuesto, y que no hay nada que temer en el reconocer los privilegios que hay asociados a quien sí ha sido visible, ¿no? Y en reconocer la responsabilidad asociada a esta invisibilización, ¿no? Ahora hay muchos espacios en los que se traduce y las organizaciones, y ya tendremos la oportunidad de conocer estas agendas de primera mano, han puesto en los esfuerzos que se pueden poner a nivel normativo, a nivel de educación, a nivel de políticas públicas, para emprender esfuerzos encaminados a reducir rápidamente esta gran brecha que existe. Pues qué alegría me da lo que comentas, porque sí creo que es algo que muy poco se ha hablado y hace falta de veras ponerlo en el centro de la mesa como un gran tema que nos importa y nos tiene que importar hoy. Sí, y mira que en este trabajo COPRED está hoy especialmente contento. Cuéntanos. Y comparte esta alegría junto con las organizaciones porque hemos compartido un trabajo y COPRED pues acompañado este trabajo que han realizado las organizaciones desde hace mucho tiempo para conseguir la primera audiencia en el tema de derechos de personas afromexicanas y afrodescendientes en México, la primera audiencia que hay en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre este tema. Así que estamos seguros que la representación que lleven de estos temas y de estas comunidades, las organizaciones a quienes hemos acompañado, será excelente porque además es un momento coyuntural. Recordemos que cambia el gobierno local, claro, cambia el gobierno federal y este tema tiene que estar en la agenda. ¿Y qué significa para, es decir, a nivel de discurso no especializado, que esté presente en esta primera audiencia interamericana? Bueno, pues mira, cada programa en la sección internacional presentamos un poco cuál es el marco de derecho del sistema ONU, cuál es el marco de derecho del sistema interamericano, y el sistema interamericano tiene unos foros especializados para
juntar a las partes, que son las organizaciones que representan el tema, y que también es el Estado mexicano para escuchar. Justo es una audiencia para que el Estado mexicano en su conjunto escuche las agendas pendientes y puedan acordar medidas de implementación. Estupendo, no es nada más hablar para hablar, no, y que se los lleve. De esto y hay seguimiento de ellas. Estupendo. Vamos a ver un video que tiene que ver con el asunto. Buenísimo. Vamos a verlo. Las personas afrodescendientes no somos esclavos. Ni somos ignorantes. Las personas afro somos valiosas y merecemos tu respeto. No nos discrimines porque nuestro color de piel sea diferente al tuyo. Pues eso es racismo. Y denigra a quien lo practica. Tenemos derecho a un trato igualitario. Soy negro, soy afro. Mi raíz está en mi sangre africana. Pero mi corazón late con el ritmo de son mexicano. No soy indígena, soy afro. Y por vivir en esta gran ciudad de México, tengo derecho a un trato igualitario. Y sin discriminación. Porque somos orgullosamente afrochilangos. Qué bien esto de somos afrochilangos. Pues sí, caray, claro, esta es la maravilla de ser diferentes y de encontrarnos todos en el mismo espacio, ¿no? Sí, y digamos que esta identidad afrochilanga además está ahora reconocida en la primera Constitución de la Ciudad de México, que también fue un logro de incidencia de todos estos grupos, para lograr justo esta visibilización por la importancia que ya platicábamos. Claro, y como mencionabas, vienen cambios importantes a nivel ciudad y a nivel país, a nivel federal y a nivel local, y queremos que los grupos que hasta ahora han sido vistos como minoritarios o no han sido vistos porque son supuestamente demasiado minoritarios, pues tomen la palestra y sepamos qué tanto han hecho, que han hecho mucho por nosotros, y también los valoremos no solo en la historia, sino también en que no nos quedemos solo en lo que hicieron, sino qué están haciendo hoy y por qué vale la pena tomarlos en cuenta hoy. Claro, y que no caigamos en folclorismos, ¿no? Ya lo habíamos comentado en algunos otros temas cuando hemos hablado de derechos indígenas y de muchos otros, y en el mismo programa de la sesión anterior, pues cómo la diversidad cultural importa desde un plano de horizontalidad, y para llegar a ese plano de horizontalidad hay que echarse para atrás y ceder los espacios, porque no han tenido, y hay una razón estructural por la cual no la han tenido, ¿no? Así que es una deuda. Exacto, y entonces a nivel de la gente que nos está viendo puede decir, bueno, ¿y yo qué? Yo no soy legislador, yo no tengo nada que hacer en este tema y le cambio de canal. Claro, bueno, que sí. Claro que sí. Todos tenemos algo que hacer, ¿no? Mira, recientemente, y también de eso podrán platicarnos quienes estarán acá ahora con mayor profundidad, el INEGI de manera reciente tiene una pregunta en el censo, ¿no? Y el censo 2020 será muy importante para registrar la identidad, la autoidentificación como afrodescendiente, ¿no? Ah, mira. Entonces, ¿en qué podemos hacer? Sabemos de dónde están concentradas estas comunidades, sabemos la historia, sabemos cuáles son los derechos colectivos que piden, que demandan, cuáles son los derechos individuales, y la historia, cuáles de nuestros personajes históricos en realidad son afrodescendientes, ¿no? ¿Se dice que Morelos? ¿Sí o no? Sí, ¿sí? Y Guerrero. Guerrero también, ajá. Mira, eso desde la primaria no lo sabemos. No lo sabemos. Es muy importante. Claro, por supuesto, hay que traer todo esto de la que está ahí abajo, ¿no? De la tierra, y como que nadie se entera, pues empezar a decirlo, caray, si dos de los héroes patrios a veces están mencionados, ¿no? En todos lados, bueno, pues decir, oye, son afrodescendientes, sí, o fuera. Claro. Y bueno, esta agenda ha estado muy presente en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, porque hemos dado un seguimiento puntual a los compromisos en el marco del decenio afro del sistema ONU, ¿no? El seguimiento a la Convención sobre discriminación racial. Entonces, este es un marco importante del decenio afro, hay ciertas acciones y tal, y en el sistema interamericano ha ido bastante
alineado con esto. Así que ha sido la unión de muchos compromisos de países, de estados, y desde esta perspectiva que ha mantenido el gobierno de la Ciudad de México respecto a la internacionalización de los gobiernos locales, es muy importante llevar una agenda muy alineada al respecto, ¿no? De acuerdo. Y esperamos que podamos ver pronto en posiciones, digamos, de poder, de decisión, en fin, personas también afrodescendientes que casi no las vemos, casi no hay. Eso es muy importante. O sea, y por ejemplo, hemos hablado ahorita del sector público, ¿no? Y hay muchas agendas pendientes en el sector privado también. También, de acuerdo. Vamos a ver otro video por ahí. Pues me encanta esta frase, Margarita, de algo está cambiando. Sí, espero que algo esté cambiando, esperamos que algo realmente esté cambiando de fondo, ¿no? Sí, y para los cambios necesitamos, y lo hemos comentado muchas veces, la participación de todos los sectores. Así es. Academia, empresas, o sea, sector privado, el llamado tercer sector, organizaciones de la sociedad civil, sector público totalmente. Y ahora que comentas de empresas, pues bueno, el COPRED también tiene el mandato legal de vincularse con el sector privado para reducir la discriminación. O sea, el 70% de nuestros casos que recibimos de discriminación se gestan en la relación entre particulares. Así que, más allá de las quejas, ¿qué es lo que podemos hacer y qué puede hacer ese sector privado para contribuir a reducir las brechas de desigualdad? Sí, ¿no? ¿Qué podría hacerse? Pues lo que estamos trabajando mucho desde COPRED en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo es, por ejemplo, echar a andar un estudio que se hizo en Brasil para identificar el racismo en las empresas. Es decir, cuántas personas de origen afrodescendiente ocupan cargos de toma de decisión, cuántos CEOs hay, y son muy, muy pocos. Y ese estudio el Banco Interamericano de Desarrollo lo está replicando en la Ciudad de México, y eso es muy importante, los resultados que resulten de ahí, ¿no? Pero también nuestro trabajo diario con las empresas es poder sensibilizar sobre, a ver, ustedes invierten en programas sociales, inviertan en becas focalizadas a población indígena, población afro, para que tengan efectivamente el mismo nivel, igualdad de oportunidades para acceder y la competencia para acceder a esos puestos, ¿no? Y también hay cosas que podemos hacer dentro de casa, es decir, tal vez el ama de casa que dice, pues yo ni empresa ni nada, cambiar la actitud de fondo, eso se va transmitiendo a las siguientes generaciones. Si yo, aunque no contrate o deje de contratar porque no es mi lugar, claro, no tengo un puesto de decisión, en fin, pero si tengo hijos, si tengo sobrinos, si tengo familia cerca y tengo una actitud de menosprecio, de voltear la cara, ¿no? De prejuicios, eso se va transmitiendo. Entonces todos, absolutamente todos tenemos algo que aportar, ¿no? Pues mira, yo siempre pienso que hay que fijarse en las omisiones también, y a eso va la invisibilización, ¿no? Es decir, porque si este tema nos sorprende y que esté ahí y tal, ¿qué es lo que no sabemos, ¿no? Pero además, revisar el lenguaje. En el lenguaje hay un montón de cosas. En el humor, ¿no? ¿Cuáles son los chistes, ¿no? Me trabajé como negro, ¿no? Ese tipo de cosas. O sea, hay muchas cosas que están ahí flotando en nuestras conversaciones y tal, las que no están presentes y las que están presentes de una forma que tienen un dejo absolutamente negativo, racista, peyorativo, ¿no? Peyorativo, tal, ¿no? Y la xenofobia. Cada vez tenemos más migración de población afrodescendiente, y entonces, ¿qué está viendo? ¿Cuál es nuestra postura al respecto? Bienvenidos. ¿O cuál es? ¿No?
Sí, de acuerdo. Hay que fijarnos en esas pequeñas cosas, sin duda. Ahí decimos mucho más de lo que decimos a veces con palabras, ¿no? Claro. Vamos a una pausa y ahorita regresamos aquí a Ciudad Abierta. Falta mucho. Esto es Ciudad Abierta, un espacio en el que la diversidad en todos los ámbitos está presente. Y para comenzar con el diálogo de nuestros invitados, vamos a conocer el panorama de los afrodescendientes en México. ¿A quién se le llama de esta manera? ¿Cuáles son sus raíces? ¿Cuáles han sido sus aportaciones? Para ello, contamos con la presencia de Citlali Quecha Reina, investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, maestra y antropóloga por la misma Casa de Estudios. Coordina el grupo temático Racismo y Afrodescendientes de la Red Nacional CONACYT Integra, que es una red de investigación interdisciplinaria sobre identidades, racismo y xenofobia en América Latina. Además, se ha enfocado a la academia y a la investigación en la temática que hoy nos compete. Vamos con ella y con Margarita Castilla del otro lado del estudio. Pues bienvenida, Citlali Quecha, nos da muchísimo gusto que estés aquí representando toda una red de investigación y mucho trabajo colectivo, además de académico por acá. Y la verdad es que yo quería preguntarte y poner a la audiencia, bueno, y a quien nos observa, como esta pregunta de, coméntanos por favor cómo es estos términos de afromexicanos, personas afromexicanas, personas afrodescendientes, cuál es la historia, cuéntanos. Muy bien, muchas gracias Margarita, agradezco infinitamente la invitación, la posibilidad de poder platicar aquí con la audiencia y que sepan exactamente cuál es la historia de las personas afrodescendientes y afromexicanas, es fascinante. A propósito de la pregunta que enuncias, es muy importante establecer las diferencias en las definiciones. Las personas afrodescendientes son aquellas que descienden de las personas que fueron esclavizadas durante el siglo XV al XVIII en el marco del proceso de la colonización. Esta dinámica, este proceso dio lugar a que las personas que fueron inicialmente esclavizadas conformaran esto que se denomina una diáspora, es decir, que tuvieron una presencia significativa en distintos países del orbe y que con el paso de los años fueron desarrollando prácticas sociales, culturales, novedosas, particularidades que les han dado una riqueza indiscutible a los distintos países en donde se han desarrollado. Esta categoría también tiene un correlato político. Es muy interesante de conocer porque si bien las personas de origen africano normalmente se denominan negras, morenas, etcétera, en su cotidianidad, en sus espacios de socialización inmediato, la categoría de afrodescendiente se acuñó como resultado de un consenso que los movimientos sociales y líderes afrodescendientes en ese momento tomaron en 2001. Ese año se llevó a cabo. ¿Mande? Muy reciente. Sí, es un fenómeno muy reciente, es muy contemporáneo y que nos ayuda mucho a entender los avances en materia de la construcción de la ciudadanía de este sector de la población a escala global. En el año 2001 se llevó a cabo en la ciudad de Durban, en Sudáfrica, la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Allí se llevaron a cabo mesas de diálogo muy importantes en donde se logró el consenso de recuperar la categoría afrodescendiente para denominar a todas las personas que se incluyen más bien en el proceso diaspórico de África y de lo que se trata de apelar es a la historia, a la revitalidad histórica que tiene este sujeto político y tratar entonces de evitar nada más la definición por el color de piel, ¿no? O sea, que evitar una cuestión de fenotipia y entonces más bien recurrir a estas cuestiones identitarias. Exactamente. Y entonces a eso apela la categoría afrodescendiente. Ahora bien, con el paso de los años se fue articulando
un movimiento social muy importante a lo largo y ancho, no solo de América Latina, sino también de otros países del mundo, en donde las personas de origen africano decidieron también apelar a las propias nacionalidades que ya formaban parte de su ser. Entonces, de ahí que también se reconozcan a las personas afromexicanas, afroperuanas, afroargentinas, etcétera, ¿no? Entonces, es por esto importante distinguir estos diferentes elementos de identificación. Es una categoría política que apela a un proceso histórico que es importante conocer, socializar y no reducir a las personas de origen africano solamente a una enunciación de color de piel. Y en el caso de México, cuéntanos un poco la historia y también, si me permites, me parece que hay un debate sobre de derechos individuales de estas personas afromexicanas, pero también derechos colectivos. ¿Cómo es que colectivos? Es decir, cuéntanos un poco, que me parece que tiene que ver con la historia, ¿no? Y cuáles son las reivindicaciones. Por supuesto. Las personas de origen africano en este país arribaron junto con los colonizadores españoles. Algunos documentos históricos, como el Códice Azcatitlán, por ejemplo, refieren la llegada de un personaje que acompañó a Hernán Cortés en el proceso de la colonización, y así en muchos países de Latinoamérica. Esto a la par también contribuyó a que la presencia de las personas de origen africano se fuera socializando y diseminando a lo largo y ancho de todo lo que fue entonces Nueva España. Las personas que participaron en el proceso de conquista también tuvieron un papel importante en la conformación de las distintas sociedades afrodescendientes que conocemos hoy día en este país. Si bien llegaron con números significativos las personas de origen africano en condición de esclavos, es importante también referir que no solamente llegaron como personas esclavizadas, ¿no?, sino que también, insisto, acompañaron a los conquistadores y desarrollaron pues actividades múltiples que a lo largo de los siglos permitieron generar formas de inclusión social en Nueva España. Una vez que la presencia de las personas de origen africano en Nueva España se fue haciendo mucho más visible, cuantiosa, numerosa en distintos puntos geográficos, fue también importante entonces cómo se gestaron ahí dinámicas de organización social muy particulares. Por ejemplo, en la región de la Costa Chica, que comprende los estados de Guerrero y Oaxaca, en la zona entre Acapulco y Huatulco aproximadamente, es un asentamiento histórico de estas personas muy importante. No solamente porque entraron algunas personas afrodescendientes o de origen africano por el propio puerto de Acapulco, sino que también arribaron a esta región resultado de procesos de la instauración de haciendas, por ejemplo, sobre todo las haciendas ganaderas, con la vaquería, tuvo una importancia indiscutible. En esta zona entonces hay un asentamiento, insisto, considerable, importante, muy nutrido de personas de origen africano, en donde desarrollaron sociedades particulares con formas de organización social, con fiestas muy específicas, con danzas también importantes y una apropiación territorial muy particular, ¿no? Con el paso de los años a nuestro país han llegado, sobre todo durante el siglo XIX, el siglo XX, el siglo XXI, personas que ya no tienen la condición de esclavizados y que han arribado a este país por procesos históricos diferenciados. Algunos de ellos llegaron como parte integrante de migraciones internacionales, algunos en calidad de refugiados. En el siglo XX, personas que han arribado a este país para continuar con sus estudios y se han quedado. Y en los últimos años, pues, por el endurecimiento de las políticas migratorias, vemos, por ejemplo, la presencia de personas haitianas en la zona norte de la República. Esto quiere decir que cada vez hay una presencia más numerosa, significativa de estas personas que también nos ayudan a enriquecer lo que somos como nación. Es importante que pensemos en los alcances de la categoría de diversidad con la que nosotros nos hemos socializado. A veces solemos pensar únicamente en el México diverso, asociándolo a las poblaciones indígenas.
Y lo que vemos ahora es que, bueno, también existen estas personas, las personas afrodescendientes, que han contribuido, como lo mencionaban ustedes en el bloque anterior, no solamente para la gesta de la patria. Nuestros héroes nacionales entre nuestros héroes nacionales destacan dos personas de origen africano, ¿no? Vicente Guerrero, José María Morelos, que han sido unos pilares tan importantes para la construcción de esta nación, y se suele borrar estas aportaciones tan importantes. Es decir que en términos de derechos colectivos has mencionado algo muy importante, que es el territorio, ¿no? En la medida en que conformaron ahí, que llevan históricamente muchísimo tiempo teniendo este patrimonio cultural, ¿no? Sí. Un patrimonio inmaterial que debe ser protegido, está este derecho colectivo a la tierra, ¿no? Sin embargo, me parece que no tienen, y yo he aprendido de ti, un reconocimiento constitucional respecto a estos derechos colectivos, a diferencia de otras comunidades como las comunidades indígenas. Claro, que ese es uno de los temas quizá centrales en el marco de la construcción de la ciudadanía afrodescendiente contemporánea y en particular la afromexicana. La exigencia central de esta población efectivamente es el reconocimiento constitucional. ¿Por qué? Porque han estado invisibilizados de la narrativa nacional. Léase instituciones, educación, etcétera. No existen. Siempre se piensa que fueron mestizados y en ese sentido se diluye su presencia a lo largo del tiempo y entonces no hay personas de origen africano en este país. Lo que hemos visto en los últimos años es que a partir de la construcción de movimientos sociales muy decididos a generar un proceso de visibilización, se han puesto en la mesa de debate público estos temas, el acceso a derechos, ¿no? Entonces el reconocimiento constitucional es muy importante porque permite enunciar y al momento de que tú enuncias algo visibilizas. Claro. Tener visibilización supone también una presencia pública y es lo que exigen actualmente los afrodescendientes, un reconocimiento constitucional como un sujeto culturalmente diferenciado con formas de hacer y estar en la nación, pero sobre todo que esto también derive en políticas institucionales que beneficien sus formas de vida. Claro, pues todo este pliego petitorio y más podrán ver el 4 de octubre en la transmisión de la audiencia, de la primera audiencia temática en este tema, desde Boulder, Colorado, y estará de representante de estos colectivos. Una de ellas será Citlali, así que síganos en nuestras redes, en las redes de la comisión, y pues quédense aquí, no se despeguen de la pantalla porque seguimos con nuestro siguiente invitado. Citlali, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias. Continuamos aquí en Ciudad Abierta por Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea. Y este es un espacio en el que la discriminación no tiene lugar. Por ese motivo, ahora le hablaremos de la vida y cultura de las personas afrodescendientes, ese pasado de nuestra nación que nos une con personas provenientes del continente africano. Y ya está en el estudio nuestro siguiente invitado, que es Sotuma Ayaba, presidente, fundador y representante legal de Fundación AYAPS. Él es doctor en Intervención Social y Gestión en Servicios Sociales por Cambridge International University. De igual manera, es secretario general y representante legal de la comunidad camerunesa en México, la ACAMEX-AC, y a lo largo de su vida ha sido defensor internacional de las personas afrodescendientes. Ella se encuentra con Margarita Castillo del otro lado del estudio. Adelante. Bienvenido a este espacio. De verdad que es de muchísima riqueza tener siempre tu perspectiva aquí y además lo que nos puedes compartir, no solamente sobre el trabajo que hace la Fundación, sino además de este gran atuendo que te identifica y que has decidido que te represente el día de hoy. Déjame enmarcar de manera rapidísima esta conversación que vamos a tener en el artículo, para las personas que nos ven, en el artículo 11 de la Constitución de la Ciudad de México, la Constitución Política de la Ciudad de México, que entra muy pronto, ya en unos días en vigor, y que para que todos sepamos que el artículo 11 de esta Constitución, en el apartado N, y el artículo 11 es de Ciudad Incluyente, habla de un grupo de atención prioritaria que es la población afrodescendiente, y de sus derechos. Así que les invito a leer y consultar este artículo de la Constitución, resultado, este texto, de la incidencia de las organizaciones de la sociedad civil en la Ciudad de México. Y con este marco, por favor,
Cuéntanos qué te identifica en esta indumentaria, por qué has decidido compartirla con nosotros, y de ahí pues arráncate con todo el trabajo que haces sobre afrodescendencia. Muchas gracias. Siempre para mí es un honor y estar aquí. Bueno, hablando de este atuendo, es un atuendo que representa la nobleza, ¿no? Directamente de una familia real. Soy el príncipe del noroeste de Camerún, y en Camerún tenemos 4 regiones que todavía guardamos esta costumbre, y donde tenemos 2 provincias donde representamos el príncipe, y en el otro lado se representa como lamidos, ¿no? Y antes que nada, para seguir, me gustaría agradecer unas personas que nos están acompañando en esta gran lucha, que es la licenciada Jacqueline Luis. De verdad que ha hecho un gran trabajo para la visibilización de todo eso de los afrodescendientes. También las diferentes asociaciones y fundaciones que en conjunto hemos trabajando y hacer un frente común. Y de igual manera, la licenciada Lilia Mota, que me ha acompañado mucho en ese labor muy duro. Sí, claro. Y también, sin faltar, agradecer también a Serena por el conducto de General Cienfuegos, que nos está acompañando mucho para impulsar esa visibilización de la comunidad de afrodescendientes. Y sí... Tú resides aquí en México, has adquirido la nacionalidad mexicana. Cuéntanos un poco de la comunidad que tú representas y de la labor que tú tienes aquí ahora como representante plenipotenciario de la paz en el país. Bueno, llego aquí en México sin saber decir nada en español, y fui a la Costa Chica y la Costa Grande, y cuando me di cuenta que había también mi raza, si yo lo puedo decir así, pero vivía en una situación muy difícil, más que en África, y que yo me pregunto, y me hice la pregunta, si en México, estando en África, sabemos que México es un gran país, y aquí la gente en algunas partes de México vivía o sigue viviendo, ¿no?, en situaciones muy difíciles que en África. Entonces, esto me impactó mucho, y que le llaman a mi familia, le dije también que aquí yo creo que tengo algo que hacer. Independientemente de la comunidad africana y los hermanos cameruneses que están aquí, y lo cual algunos también me han apoyado para llevar esta lucha, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que me dijo, no, yo tengo que hacer algo siguiendo los pasos, ¿no? Que mi padre en paz descanse, y siempre me decía, en este mundo hay que saber lo que es bueno, y porque tú no te vas a llevar nada. Y lo más importante y lo más valioso es un gracias que alguien te dé después de un apoyo, después de una ayuda. Entonces, seguí este camino y dijo, yo lo tengo que hacer, ¿no? Había momentos donde tengo y que quiero compartir con alguien que no tiene, y cuando esa persona disfruta, yo digo, esa es la satisfacción que yo tengo, ¿no? Esa satisfacción de compartir, ¿no? De compartir sin ningún compromiso alguno, es siempre lo que yo he tenido en el lado humano para ver cómo puedo apoyar, ¿no? Y viendo esta población africana que están aquí en México más de 500 años sin beneficiar de ningún derecho, esas personas de verdad no tienen ninguna culpa de estar aquí, pero ya más de 500 años, y que el Estado mexicano todavía le dejan en una situación en la cual no están reconocidos constitucionalmente, se afecta mucho en todos los ámbitos. ¿Y cuáles son los principales pendientes que tú identificas? Y por lo tanto, ¿cuál es la estrategia de la Fundación AYAPS, por ejemplo, en el trabajo que llevan a cabo? ¿Cuáles son los principales pendientes? La Fundación AYAPS, antes de tener la Fundación AYAPS, yo empecé con una empresa, y lo cual yo me quiso identificar y poder tener una residencia aquí en México para poder tener ciertos ingresos. Pero con esta empresa no pudo abastecer toda esa población porque la demanda era demasiado, y decidí poner esta fundación para que en esta manera el gobierno también pueda apoyar a esta población. Pero me di cuenta que no era nada más
la Costa Chica y la Costa Grande, donde yo había visitado, pero en Veracruz, en Oaxaca y aquí también en la Ciudad de México, donde el racismo es de verdad muy, muy presente y que yo lo he vivido y lo sigo viviendo. Pero la manera que vive, repito, la manera que vive la comunidad afro-mexicana en México es peor que en África. Y con la Fundación AYAPS hemos empezado ciertos trabajos en conjunto con la Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanas en el Estado de Guerrero, en coordinación con el gobernador del Estado de Guerrero, para ver qué granito de arena podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos dar, qué podemos aportar en el Estado de Guerrero? Porque para mí es un impacto que queremos empezar con este Estado, porque ahí es donde se vive de verdad de una manera muy, muy, muy drástica. Y aquí en la Ciudad de México hay una comunidad de personas afromexicanas y afrodescendientes, algunas, sobre todo las primeras, pues a partir de estos fenómenos de movilidad interna, movilidad humana interna, pero cuéntanos cómo es el racismo, o sea, cómo se vive el racismo. El racismo en México en general, y particularmente en la Ciudad de México, como lo estamos comentando, es muy presente, ¿no? Primero, en las instancias públicas es muy difícil que va a haber una persona de raza negra o de color que está trabajando ahí, ¿no? Y de igual manera, a veces cuando te paran, o hablando de un afrodescendiente que se encuentra en la Ciudad de México, para un check-up le está pidiendo documentos como que si fuera un extranjero. Hay una, ¿no?, presunción ahí de extranjería o de criminalización. Sí, así te pintan desde un principio, antes de hacerte ciertas preguntas, te pintan ya como un criminal, porque así como tú no tienes ciertos derechos, ¿no? Y hay lugares, por ejemplo, hospitales donde dan servicios gratuitos, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, pero cuando llegas tú, una persona de color, te hace esperar y después la atención no es lo mismo. Hay esa distinción, hay ese racismo que se siente, de verdad, la atención hasta una persona de raza negra no es lo mismo, ¿no? Te chiflan cuando pasan, te dicen güero, pero uno se pregunta, a ver, ¿qué tengo de güero? ¿No? O sea, te le dicen en doble sentido. Es lamentable que un gran país como México, teniendo fronteras con Estados Unidos, donde hay mucha raza negra, todavía caminando hay ciertas personas que te vienen a tocar para ver si te pintaste la piel o no. Entonces, no te pueden preguntar en algún momento si tiene una carrera, te ve como cantante, futbolista, entonces nada más tiene que ser un artista. Entonces, así como que no podemos tener ciertas preparaciones. Claro, hay una presunción de que hay un nivel educativo distinto, un nivel tal, y en cierta medida, además, lo peor es que hay falta de acceso para la educación, para la salud, como dices y tal, de acceso real. Oye, un mensaje final que quieras compartirnos, muy importante. So, debo decir también, será un representante y un muy digno representante ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 4 de octubre, así que podrán conocer la agenda pendiente que también planteará ahí, pero danos un mensaje final, por favor. El mensaje que yo puedo dar a todos los mexicanos es que no hay hombre de color, ¿no? Y el sangre es igual. Y pidiendo también al gobierno mexicano que se pueda voltear a ver esa comunidad afromexicana y los afrodescendientes. Perfecto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, compartirnos tu identidad, compartirnos tu trabajo, que representa todo un trabajo colectivo. No se despeguen, por favor, porque falta el último bloque desde la mirada internacional con Rosa María Pérez. Seguimos aquí en Ciudad Abierta, espacio de la diversidad. Afrodescendencia es el tema de esta tarde y como cada semana lo abordaremos desde un ámbito más allá de nuestro territorio, es decir, en la agenda internacional. Hoy nos acompaña Rosa María Pérez García, asesora del COPRED. Vamos con ella y con Margarita Castilla, las escuchamos.
Rosy, bienvenida aquí y al igual que la semana pasada tenemos para que nos comentes, nos das algunas anotaciones sobre la agenda internacional en el tema de combate al racismo, por ejemplo. Entonces cuéntanos, por favor. Muchas gracias por la invitación, Margarita, nuevamente. Pues bueno, en el ámbito internacional, México cuenta con la convención o firmó la Convención Internacional sobre la Eliminación de las Formas de Discriminación Racial. Y también contamos, bueno, se cuenta a nivel internacional con el Plan de Durban y el Programa del Decenio Internacional para los Afrodescendientes 2015-2024, en donde se reconocen 3 ejes importantes: reconocimiento, justicia y desarrollo para la población afrodescendiente. Déjame decirte, Margarita, que México ratificó esta Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial en el 2002. Y entonces esto ya, como tú bien sabes, equipara esta convención a nivel de derechos humanos en la Constitución política. Claro, se vuelve parte del corpus constitucional mexicano, ¿no? A partir de 2011. A partir de 2011, con la reforma pertinente de derechos humanos. Y pues digamos que esta parte internacional en el decenio reconoce que a los afrodescendientes se les debe reconocer y promover y proteger los derechos, que no son solamente una cuestión aislada, sino también es una parte a la que se debe reconocer sus derechos. En el artículo 9 de la convención que te mencionaba, se menciona que los estados partes deben informar o rendir informes sobre la situación en el avance que han tenido para la implementación de esta convención. En 2016 el Estado mexicano presentó su primer reporte o avance en cuestión de este tema, y déjame decirte que hay en ese tema hay una agenda pendiente en la cuestión de armonización legislativa por parte de la normatividad general y local de todas las entidades. Esto es muy importante lo que comentas, porque justo es una de las demandas muy fuertes de las organizaciones que pondrán ahora sobre la mesa en la audiencia esta necesidad de armonización legislativa y reconocimiento constitucional, armonización constitucional, como comentas, pues que hasta ahorita solo 4 entidades de la República reconocen, contando la Ciudad de México, reconocen a esta población en sus constituciones, ¿no? Así que es fundamental esto que dices. Así es, además de que el Estado mexicano ha recibido en 2 ocasiones recomendaciones del comité que se encarga del comité para eliminar las formas de discriminación respecto a la visibilización de las personas afrodescendientes y la protección de sus derechos, incluyendo el de la salud. También otro dato que es muy interesante es que de 2012 a 2016 se le reportó en este informe que hay 8 juicios de amparo indirecto relacionados con el racismo o discriminación racial. Y pues te digo que dentro de los pendientes también internacionales o en el sistema interamericano está la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y las formas conexas de intolerancia, y la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Déjame decirte que estaba viendo un video que comenzaba el programa, donde se presentaba un dato importante que decía que los afrodescendientes en América Latina tienen 2.5% de probabilidad de vivir en pobreza extrema. Este dato fue tomado de un informe que presentó el Banco Mundial que se llama Afrodescendientes en Latinoamérica hacia un marco de inclusión. Y también menciona que 1 de cada 4 latinoamericanos se identifica como afrodescendiente. Pues una de las agendas también pendientes y que nos has hecho ver es la cuestión no solamente de la armonización legislativa que señala esta cuestión del racismo estructural histórico, es que ya comentaste la necesidad de la armonización legislativa, que ha sido una recomendación, además del pendiente de la judicialización de los casos. Entonces ya estamos con el segundo poder, y hablando del Ejecutivo, la necesidad, por ejemplo, en estas recomendaciones de generar estadística desagregada que permita el diseño de política pública, la implementación y la evaluación focalizada para estos grupos, y señalabas, por ejemplo, de manera urgente en el derecho a la salud.
Así es, Margarita. La cuestión de rendir estos informes es que la estadística no solamente se quede en números, sino que sea visibilizada, como tú lo mencionas, en la generación de políticas públicas que vayan en miras de esto que te comentaba al principio, de proteger y promover los derechos de las personas afrodescendientes. Y algunas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos equiparan a la población afrodescendiente con comunidades tribales, es decir, que se les reconocen derechos colectivos también. Claro, que es lo que nos hablaba Citlali Quecha, ¿no? Como aquí en México una de los puntos importantes en la agenda es este reconocimiento del patrimonio inmaterial de estas comunidades y también el derecho al territorio. Y en estas sentencias que tú comentas de la Corte Interamericana, pues es fundamental y puede ser un precedente importante para la región y para México, que ha aceptado la competencia de la Corte, para incorporar en su jurisprudencia este tipo de cuestiones, ¿no? Así es. Pues te agradecemos muchísimo al contrario, esta a ti por participación. ¿Un mensaje final? Pues que es un tema muy pendiente la visibilización de las personas afrodescendientes. No se pierdan las recomendaciones o las observaciones que van a hacer las organizaciones de la sociedad civil ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y también que la discriminación, no mal recuerdas, la EDIS de la Ciudad de México reporta que 5.4% de las personas asocian el término de racismo con discriminación. Perfecto, pues muchísimas gracias, Rosy, por este panorama internacional. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos y nos vemos el siguiente miércoles en Ciudad Abierta. Así es, Margarita, pues hemos llegado al final de esta emisión. Ciudad Abierta es una coproducción, usted lo sabe, de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nos vemos el próximo miércoles en Ciudad Abierta. Hasta entonces. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presentó El Ombligo de la Luna, con la periodista Yasmín Alessandrini y la escritora Julia Santibáñez.